Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a hablar sobre una de las obras más maravillosas de toda la historia, innegablemente, y que por más de 500 años ha demostrado hasta dónde puede llegar la excelsitud del hombre creando. Pero de esto les voy a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten con sus amistades estos contenidos alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta. Activen la campanita para recibir notificaciones. Les recuerdo que tenemos a disposición de ustedes nuestra línea de WhatsApp, que es 310-692-0672. 310-692-0672. Me pueden enviar mensajes de texto o mensajes de audio y ahí pueden incluir los comentarios que deseen, las críticas que tengan, las sugerencias, en fin, lo que me quieran decir. En la medida de lo posible, yo les voy a responder a todos mediante mensajes de audio, hasta tanto sea tal el volumen que me desborde, que ya tenemos un gran volumen de mensajes y por lo tanto debo dedicarle mucho más tiempo, pero me encanta hacerlo. Así que ya saben, me pueden escribir o me pueden enviar su mensaje de audio. Y les decía que es una de las obras más maravillosas. A decir de los críticos, se asume que es la más perfecta en su conjunto. Se podría tomar a partes, o por partes más bien, pero realmente la sensación de grandeza parte es del conjunto completo. Algo como para uno no solamente quitarse el sombrero, sino exponerse al síndrome de Stendhal. Contemplarla debe producir aquello de sudor frío, desmayos y lo que se quiera, porque definitivamente es sublime. Supongo que ya intuyen de qué voy a hablar. Sé que ustedes están viendo este título aquí y en efecto, vamos a hablar de la obra de arte tan exquisita que es la Capilla Sixtina en su conjunto, con todos estos frescos que están repartidos entre sus paredes y en su techo. Yo creo que si uno llega a pensar en la capacidad del hombre para crear y quiere tomar un ejemplo en particular, tendría que ser esa Capilla Sixtina. No puede ser de otra manera. Pues bien, resulta que la Capilla Sixtina era una pequeña iglesia que la utilizaban como capilla privada del Papa y se supone que fue construida por allá en 1368. Naturalmente que su uso y su desuso también hizo que se deteriorara y era una capilla muy austera a la que llamaban la Capilla Magna. Aún un nombre tan rimbombante para un espacio relativamente pequeño y muy austero. Y digo relativamente pequeño porque desde el principio y luego con su reconstrucción es una edificación de 40 metros, 40.23 creo, de largo, 13,41 de ancho y 20 metros de altura. Y su forma, vista desde arriba, se ve una edificación que es demasiado lineal, que no tiene esas características de las construcciones góticas, con sus gárgolas, con sus adornos. No, ni siquiera es hecha en forma de cruz. La cruz latina, que fue siempre el prototipo de todas las iglesias. Es decir, la nave central y luego en el transepto, o sea, casi que en la parte central donde está el presbiterio, salen las dos alas que componen los dos brazos de la cruz. Este es una edificación lineal. Y lo es así porque se corresponde perfectamente con las medidas del primer templo de Salomón.
40.23, creo, 41.13 de ancho y 20 metros de altura. Pues bien, con el paso del tiempo, permiso, me saboreo mi delicioso café. Con el paso del tiempo llegó un momento en que dijeron, no, esto está desvencijado, esto se va a caer solo. En esas estaba un papa, típico papa renacentista. Era Sixto IV. Su nombre secular era Francesco della Rovere y era de una de las familias más acaudaladas y que ejercían el mecenazgo para todos los artistas en aquella época en Italia, cuando el Renacimiento estaba floreciendo y estaba alcanzando unos límites insospechados. Y como cada época se corresponde con sus mejores, diríamoslo, exponentes, entonces no sabemos, yo creo que el Renacimiento en sí mismo fue una tendencia a volver a las raíces griegas, a todo aquel esplendor griego en el que en el centro de todo estaba el hombre. Mientras que cuando llegó la Edad Media, entonces fue teocentrista, todo estaba centrado en Dios. Cuando llegaron aquí al Renacimiento, entonces volvió el hombre a recuperar su protagonismo. Y algunos siguen discutiendo si el Renacimiento fue una cuestión, digámoslo, cultural, religioso y sociopolítico, o si fueron los hombres que estuvieron en el Renacimiento los que posibilitaron que se desarrollara esa época de esplendor. Sea como fuere, los efectos son los mismos, independientemente de qué había empujado a lo otro. Y entonces fue una época de unos genios inconmensurables: Leonardo, Miguel Ángel, Rafael, Sanzio, Botticelli, bueno, en fin, una pléyade de genios como artistas. Y entonces, Sixto IV, que subió al trono de San Pedro en 1471 y estuvo hasta 1484, dijo, no, esto hay que reconstruirlo. Y básicamente, en principio, se pensó en una reconstrucción física de lo que había, pero terminó prácticamente haciendo de nuevo la Capilla Sixtina. Cuando la terminó, dijo, bueno, ¿ahora cómo vamos a decorarla? Pues resulta que por fuera se ve un alar que es relativamente oblicuo, mientras que por dentro es abovedado, y el estilo que tiene adentro lo llaman de cañón. Era como una especie de cañón gigantesco. Entonces, él contrató en 1477 a los que en ese momento eran considerados los mejores. Sandro Botticelli, estaba también Pietro Perugino, Domenico Ghirlandaio, Cosimo Rosselli, entre otros, para que ellos pintaran este recinto. Pues ellos hicieron un trabajo muy bien logrado, muy lindo por demás, y de ellos quedan algunas escenas dentro de la Capilla Sixtina. Pero no se sabe qué ocurrió, porque en un momento dado, eso fue entre 1477 y 1482, en un momento dado empezó a agrietarse y a caerse como parte del encalado con el que habían revestido la capilla por dentro. Y entonces, prácticamente buena parte de ese trabajo, diríase que se estaba perdiendo. Y resulta que entonces, en vista de lo que había ocurrido, ya el sucesor de este Sixto IV, he ahí de donde toma su nombre, Capilla Sixtina de Sixto IV, lo sucedió su sobrino, Julio II. Julio II era también de la más pura estirpe del Renacimiento, de aquellas familias poderosísimas.
Y Julio II, entonces dijo, no, esto merece hacer algo muy hermoso. Y en ese momento casi que el gran artista que estaba en el escenario era el más importante de todos. Con todo y ello no destacaba en la pintura. Había estudiado pintura, inclusive que creo que con Ghirlandaio. Pero resulta que él tendía más hacia la escultura, era un escultor. El más grande escultor de todos los tiempos, para mí. Michelangelo Buonarroti, al que conocemos como Miguel Ángel. Pues Miguel Ángel había nacido en 1475. E imagínense ustedes que cuando estaba cumpliendo 24 años, tenía unos 24 años, cuando esculpió una de las obras más hermosas de toda la historia. Todas las de él fueron maravillosas, porque podemos contar esta de la que les estoy hablando, que fue la Pietà, que está en la Basílica de San Pedro. Él, poco tiempo después, esculpió el David, un monumento, una escultura impresionantemente grande y hermosa. Otra obra de él es el Moisés. Entonces, él era en ese momento la figura cimera de la escultura, mas no de la pintura. Aunque había estudiado pintura, no le gustaba. Simplemente no le gustaba. Julio II lo llamó para que le hiciera un monumento a su tumba, es decir, que le hiciera un mausoleo con unas esculturas. Y de pronto, por X o Y circunstancia, Julio II se retractó de eso y Miguel Ángel se fue furioso. Pero al tiempo lo llamó y Miguel Ángel, reticente, no quería volver. Pero casi que, ¿quién se le negaba al Papa? El Papa le dijo, no, es que no te estoy pidiendo, te estoy exigiendo que vengas. Pues él regresó y le dijo eso, para que me pintes todo esto de la Capilla Sixtina. Y dice, es que yo no soy pintor, eres tú el que lo va a hacer. Detrás de esto había otro grande del Renacimiento, Donato Bramante. Pero al parecer este era insidioso e intrigante. Y entonces le calentó el oído al Papa, diciéndole que el hombre que debía contratar era Miguel Ángel. Pero él lo hacía con la sorna de creer que como Miguel Ángel era escultor más no pintor, iba a fracasar. Y en ese momento el hombre de más prestigio de todo el Renacimiento eran él y Leonardo. Entonces, llegó un momento en que al decirle esto, Miguel Ángel en principio se negó, pero el Papa lo obligó a que aceptara la misión. Él aceptó. Y entonces, entre 1508 y 1512, Miguel Ángel se dedicó a pintar el techo de la Capilla Sixtina. Cuando empezó este trabajo, pues resulta que era realmente figuras muy elementales, que metieran más de los apóstoles, que metieran más de los papas que habían reinado en la iglesia. Y Miguel Ángel le dijo, no, eso es demasiado pobre. Resulta que el techo, hasta ese momento, había sido pintado como un cielo estrellado. No tenía más. Entonces Miguel Ángel dijo, sí, pero lo hago a mi manera. Es decir, soy yo el que dice qué es lo que voy a pintar. El Papa le dijo, bueno, tienes carta blanca. Entonces él empezó a pintar ese techo y se escogió 9 escenas del Antiguo Testamento. He aquí lo paradójico, para empezar a desentrañar todo, a desbrozar toda esta madeja. Resulta que en todo este complejo pictórico no hay cristianos, son todos judíos. Y uno se pregunta, ¿por qué? Dice, porque él se dedicó fue al Antiguo Testamento, no más Antiguo Testamento. Tanto que Jesús no aparece ahí. Jesús aparece solamente una vez
En todo este monumento, en esta urdimbre tan hermosa, solamente una vez. Dios aparece 5 o 6 veces. La Virgen María aparece también varias veces, muy poquitas. Pero como era del Antiguo Testamento, entonces él escogió varias escenas. Eran 3, es decir, escogió 3 temas para repartirlas en 9 escenas. Entonces, las primeras 3, lo paradójico de todo esto, es que se suponía que debía empezar por el Creador. Pero resulta que Miguel Ángel dijo no, empezó al revés. Se suponía que esto abarcaba desde la creación hasta el diluvio, pero él empezó por el diluvio. Y él explicaba más tarde que lo había hecho así, porque todo este periodo, cuando empezó a pintar, él apenas empezó a experimentar con distintos pigmentos y sustancias para hacer esos frescos. Como él no tenía ese dominio que sí tenían los que eran pintores, pues le tocaba descubrir qué era lo que necesitaba y cómo podía sacarle mejor partido. Entonces empezó por todo lo que tenía que ver con Noé. En primera instancia, la primera escena es la embriaguez de Noé. Cuando termina el diluvio, que él sale, se recordará que a él lo emborrachan. Y entonces Sem, Can y Jafet, sus hijos, lo ven desnudo. Yo creo que 2 de ellos se ríen de él al verlo en esta postración. El otro lo cubre con mucha reverencia por ser su papá. Pero también ahí, entonces, representan en este primer segmento el diluvio universal. Y una parte que se llama el sacrificio de Noé, él está haciendo un sacrificio a Dios en agradecimiento. Esa era la primera parte. Luego viene la del centro que tenía que estar ahí, para mí tenía que estar ahí. Y es de las más bellas que él hizo. En esa aparece el pecado original y la expulsión del paraíso. La creación de Adán y la creación de Eva. Entonces, en este segmento se ve la escena en la que supuestamente la serpiente seduce a Adán. Al lado de Adán está Eva, pero resulta que la serpiente está enroscada en el árbol. Pero lo increíble de esto, y que uno se llega a preguntar cuál sería el significado, es que no es una serpiente cualquiera. En una determinada parte, en la tercera parte de abajo hacia arriba, es decir, hacia la supuesta cabeza de la serpiente, ahí emerge una mujer que es la serpiente. Y es una mujer. Se ve el cuerpo de la mujer y es la que tiende la manzana y se le ofrece a Adán. Es bellísima esa escena. Y luego aparece la expulsión del paraíso. Expulsados los 2 del paraíso. Entonces, a continuación, viene otra escena, y estoy diciéndole en desorden. No estoy guardando un orden secuencial. Muestran la creación de Adán y luego la creación de Eva, que Dios, de acuerdo con el texto del Génesis, sume a Adán en un sueño y saca de su costilla a Eva, y se ve a Eva emergiendo de esa costilla. La tercera escena es la que tiene ya que ver específicamente con la creación que debió ser la primera. Entonces ahí es donde aparece la separación de la tierra y el mar. Está la creación del sol, la luna y los planetas, la separación de la luz de las tinieblas. Pues resulta que en este conjunto, en esta primera parte de estas 9 escenas, que están segmentadas en de a 3, resulta que hay más de 300 figuras. Y como decía, el 95% de ellas son judías y 5% paganas, no cristianas. Y hay una figura muy especial que la representa él en el sacerdote Zacarías, que en su momento fue de los últimos antes de llegar al Nuevo Testamento, que recriminaba a la clase sacerdotal su corrupción
y cómo se había pervertido esa clase en aquella época. El mensaje que hay ahí, incluido de una manera muy sutil, es que a ese cuerpo de Zacarías le pone la cara del Papa Julio II. Es Julio II. Y atrás del Papa, casi que sobre el hombro, hay lo que eran los famosos angelitos que los llamaban en el Renacimiento los putti. No sé qué relación tenga, pero son aquellos angelitos desnuditos, el que tiene la lira, que se ven con alitas. Y entonces atrás del hombro hay dos, pero uno de ellos está haciendo un gesto que hoy consideraríamos, y en aquella época se consideraba, que sería obsceno, o sería por lo menos ofensivo. Es lo que nosotros en Latinoamérica, o por lo menos en Colombia, llamamos hacer pistola, que es meter el pulgar entre el índice y el dedo del centro. Esta figura. Aparece ahí uno de ellos haciendo esto, lo cual se consideraría muy ofensivo. Y luego de esto, entonces, se desarrolla el resto de la escena. Está pues aquí este señor Julio II. Pero aparecen otros profetas, como por ejemplo, particularmente Jeremías y Jonás. Jeremías, que también llamaba diríamoslo, a la renovación de la fe, a recuperar el espíritu esencial del judaísmo. Y Jonás aparece ahí como aquel profeta rebelde que no quiso aceptar la misión de Dios, y Dios le dice es que la tiene que hacer, y va a parar a las fauces de una ballena, es lo que conocemos bíblicamente. Pues algunos de los estudiosos de toda esta teoría dicen que se está representando ahí el mismo Miguel Ángel, que él no quería aceptar esta misión, pero se la impusieron. Y para él fue más que un honor que lo escogieran, era un castigo. Pues bien, hace estas 9 escenas, que entre otras cosas, en distintas partes, unos segmentos que se llaman pechinas, otros lunetos, que son términos muy de arquitectura, y que son segmenticos en donde, por ejemplo, metió a las sibilas, la sibila de Cumá, de Cumaná, y otras tantas. Mete 7 profetas y juega con el número 7, varias veces el 7. Pues resulta que, de acuerdo con lo que dicen algunos de los biógrafos de Miguel Ángel, él en su juventud, en su adolescencia, se interesó mucho por la cábala judía y el misticismo judío, más que por el cristianismo. Lo estudió profundamente, y de ahí surgiría esta idea de que todo fuera más judío que cristiano. Obviamente que eso lo sabía él. Los demás no se daban por enterados. Pues bien, resulta que él entonces termina este trabajo y resulta que lo entrega después de 4 años. Pero miren ustedes, quiero leerles aquí algo que me parece que nos indicaría muy bien cómo fue todo ese proceso del pobre Miguel Ángel. Imagínense ustedes, para entonces Miguel Ángel andaba por los 37 años, más o menos, cuando terminó. Pero imagínense ustedes que se asume que a él le pusieron unos andamios que no se correspondían con lo que él necesitaba, entonces mandó a hacer unos andamios que estaban adosados a unos huecos especiales que hizo en la pared, que no dañaban nada de la estructura y se sostenían por debajo. Entonces, aunque existe la creencia generalizada de que él pintó acostado el techo, pues parece que históricamente no es cierto. Él pintó algunas partes de pie y otras sentado. Y se cuenta que inclusive en las noches, muchas noches, el que él le daba vueltas a la idea y a la historia, se ponía un sombrero y sobre el sombrero 7 velas. Oiga, 7 velas. Y se subía a pintar iluminado por esas velas. Y pónganle cuidado, porque fueron 4 años terribles para él. Mire lo que él decía: vivo en una tumba oscura en forma de cueva, llena de telas de araña, gatos, carroña, moscas y orinales. Y luego, por estas posturas forzadas en el andamio,
Él inclusive le quedaron secuelas de por vida. Y mire lo que él decía, en sus propias palabras: la barba me apunta hacia arriba y tengo la cabeza torcida atrás, mientras que la pintura que me cae sobre los párpados me pinta un bonito mosaico en las mejillas. Tengo la piel de la frente estirada de la fuerza que hago y la piel del cuello arrugada de tanto doblarlo. Estoy doblado tensamente como un arco sirio. Imagínense lo que él decía con esto, al tormento que fue sometido, porque además de eso, imagínense ustedes que en la capilla era supremamente húmeda. Es que les estoy sacando aquí algunos datos, porque resulta que por épocas la capilla se inundaba y era supremamente húmeda, fría absolutamente, y Miguel Ángel dormía con algunos de sus ayudantes ahí mismo, dentro de la capilla, en medio de ese ambiente. 4 años después de eso quedó con el hombro deformado, tuvo problemas con sus brazos, y en suma, prácticamente a él lo mató, digámoslo. Es una forma de decirlo, pues no es textual. Lo afectó tanto que inclusive en un momento dado él temió, porque sentía que de pronto no podría continuar con su carrera. Pues bien, entregó este cuento. ¿Y cómo les parece que entregó la obra que fue inaugurada, si no estoy mal, en 1512, el 21 de octubre o 31 de octubre, una de esas dos fechas? Voy a tratar aquí de encontrarla porque yo tengo eso anotado por acá. Creo que fue en todo caso 21 o 31 de octubre de 1512. Fue consagrada la capilla entonces a la Virgen Asunta, a la Asunción de la Virgen. Él dijo, bueno, por fin terminé esto, y se fue. Resulta que él, para poder hacer todo esto, tuvo que haber prácticamente borrado el 60-70% de lo que habían hecho los que había contratado antes el Papa Botticelli, Ghirlandaio, Perugino, Cosimo Rosselli. Tuvo que destruir todo eso, y se le vino una avalancha de críticas a Miguel Ángel, que cómo era posible que hubiera destruido eso. Bueno, él se fue, listo. Murió este papa, llegó otro papa, y la pared atrás del altar, desde arriba hasta abajo, tenía unas escenas sobre el nacimiento del Señor, la natividad del Señor, y algunas escenas de Moisés en el Éxodo con el pueblo judío, y así por el estilo. Pues resulta que en 1536 el Papa Pablo III lo llamó que hiciera esa parte de atrás. Y él reacio, pero el Papa le dijo, no, si no te estoy pidiendo el favor. Ya hiciste esto, tenés que completar la obra. 22 años después. Y entonces, 22 años después, bueno, en fin, 1536. Y entre 1536 y 1541, entonces pintó el Juicio Final. Aquí antes había pintado, eran más de 300 figuras las que tenía en estas 9 escenas de las que acabo de hablar. Y vino ya entonces el Juicio Final, que a decir de todos es la obra cumbre. Pero es que se me había olvidado algo muy importante decirles, que en aquellas escenas, y tengo que devolverme, discúlpenme, pero son tantas cosas que me huyen en la cabeza y quiero contar tantas cosas que por razones obvias me voy brincando unas a otras. Allá en aquella escena del centro, cuando crea Adán, cuando viene la tentación,
Se me ha olvidado contarles, hombre, pero ¿por qué se me olvidó? La parte más hermosa de todo ese conjunto. Y era la creación del hombre, no la conté bien, que es aquella figura icónica. Ustedes la ven ahí, pero que obviamente es quizás de las más socorridas, de las más, diría, más famosas de la historia, que es esta. Ahí la ven ustedes, pero quiero mostrárselas aquí. Miren, cuando Dios crea a Adán y le infunde su espíritu. Miren ustedes, es la primera vez, y a él lo criticaron mucho, porque por primera vez alguien se atreve a pintar a Dios como un ser humano. Alguien dice que ese rostro de ese Dios recuerda un poquito a Júpiter, elementos paganos. Y él se ve como si se estuviera desplazando, pero lo interesante de esto es que, observen ustedes, él aparece con una comitiva dentro de una concha o algo así, o un escenario, no sé. Entonces hay un montón de ángeles y él se ve que se está desplazando y uno se da cuenta de eso es porque la barba se ve que tira hacia atrás, como si el movimiento y el viento le llevara la barba hacia atrás. Y él estira su mano derecha y Adán, que se supone es yacente, es decir, está como adormilado, o está ahí esperando, o todavía no es ese ser humano que todos hemos conocido. Y él le acerca su dedo índice y el otro tiene la mano izquierda casi que de manera flácida y medio inclinada, y casi que se juntan los dos dedos. Y resulta que si uno ve el otro brazo, el brazo izquierdo de Dios, está abrazando a una mujer que se supone es Eva. En ese instante, él le infunde vida y espíritu a Adán. Pero al mirar es que no encuentro la palabra, si recipiente, nave, ¿cómo la pongo? No sé. Concha, lo que sea. Unos especialistas se dedicaron a estudiarlo y un neurofisiólogo fue el primero en adelantar la teoría. Y cuando uno va a compararlo, se da cuenta que es así. Resulta que es un cerebro cortado transversalmente. El cerebro, se ve la forma del cerebro perfecta, que es donde aparece Dios, como si ese cerebro lo estuviera transportando. Lo que quiere decir, de acuerdo con lo que dicen estos especialistas, que en ese momento no solamente le da el espíritu, sino que lo convierte en un ser racional. Le dice, este es el cerebro para que lo uses. En ese momento. Y es una de las más icónicas figuras de todo este gran complejo, la creación. Cuando Dios junta su dedo con el de Adán. Y observen ustedes, voy a ponerlo en términos, no encuentro otro, recipiente en el que está Dios, pues, en el que viene desplazándose. Si yo digo que es una nave, entonces van a decir que yo estoy pensando que ese es un extraterrestre. No lo estoy diciendo en ese sentido. Pero por el movimiento y por lo que lleva, se ve que se está desplazando. Entonces pónganle el nombre que quiera. Pero es un cerebro en un corte transversal. Se corta el cerebro y usted ve, es un cerebro, la forma. Pues bien, se me ha olvidado contarles esto, pero entonces ahora retomo la historia. Cuando ya después lo contrata Paulo III en 1536 y le dice que pinte el juicio. Pues resulta que el juicio final tiene, de acuerdo con los cálculos que han hecho, unas 400 figuras. En total, todo el conjunto son más de 800 estructuras anatómicas de todo el conjunto, de todo, absolutamente todo. Y aquí son unas 400.
figuras. Entonces, él acepta el encargo y el Papa le dice, pero aquí quiero que pintes los 12 apóstoles y que pintes las figuras de los papas. Él dice, no, yo no hago eso. Pero como resulta que es la parte posterior, es decir, la pared de atrás del altar, viene esa forma de cañón en descenso. Y la dificultad de esa curvatura para él representar todo aquello que quería, le supuso una dificultad enorme. Porque por perspectiva, no es lo mismo lo que él está pintando allá a lo que ve el espectador que está aquí abajo. Y él tuvo que llegar a la conclusión genial de que tenía que deformar algunas líneas allá para que desde abajo se viera perfecta. Entonces él se subía, se trepaba 20 metros, pintaba un rato y volvía y bajaba y se ponía a observar. Y tenía que volver a corregir. Aquí vino otra oleada de críticas porque, obviamente, tuvo que borrar aquellas escenas de las que les hablé, en las que estaba Moisés y parte de su vida y el Éxodo, y parte de la vida de infancia de Jesús, ¿cierto? La natividad y demás. Tuvo que borrar todo eso y empezar de cero. Me han dicho era el juicio final. Entonces, listo, empieza a pintar el juicio final. Ya campeaba el espíritu renacentista en su máxima expresión. Como decíamos, ya dejó de ser teocéntrica para convertirse en antropocéntrica, en el hombre. Y entonces, él empieza a pintarlos. Y lógicamente con ese espíritu, remitiéndose a aquellas raíces griegas, nutriéndose de aquel arte griego, empezó a pintar desnudos. Desnudos por aquí y por allá. Y entonces, cuando uno observa el juicio final, es una escena tan abigarrada de tanta gente, de tantas cosas y tantos mensajes, que es que no le queda tiempo a uno para digerir. Yo creo que cuando uno tuviera la posibilidad de observar nada más esta escena, podría quedarse un día entero viéndola. Cuando uno llega a la Capilla Sixtina, a mí me dicen que yo nunca he ido, que no lo dejan estar a uno más de 10, 15 minutos. En 10, 15 minutos, ¿qué puede ver uno? Obviamente que el Papa tampoco, es decir, el Papa sí tenía derecho a quedarse todo el tiempo, pero no le iba a gastar todo el tiempo. Aquellos que podían hacerlo, veían el conjunto y todas esas cosas, y resulta que allí hay cualquier cantidad de mensajes que uno dice, estos son mensajes muy sutiles, muy entre líneas, en los que hay una velada crítica a la Iglesia y en los que se plantean muchas disyuntivas desde el punto de vista histórico, religioso. Es la única vez en la que se ve a Cristo una sola vez. Pero la otra parte, lo que les digo, de pronto a mí se me olvida, entonces le voy interpolando cosas que se me ha olvidado contarles, es que aquel trabajo que él hizo con las 9 escenas de 1508 a 1512, la hizo solo. Empezó a trabajar con un grupito pequeño y de pronto vio que como que no se entendía o como que no le entendían o no quería, simplemente prescindió de todo el mundo y pintó eso todo solo. Esto lo repitió aquí con el juicio final. Y yo creo que es apenas comprensible que así sea, porque un genio de estos, por más que le enseñe a otros, no le van a entender su genialidad. El artista es el único que realmente sabe qué es lo que quiere, sabe qué es lo que quiere expresar. Y por más que le indique a otro, hazlo de esta manera, no le va a entender, porque no son los trazos, es el espíritu que transmite en la obra. Entonces resulta que empezó a pintar esto, el juicio final. Y en él hizo toda una trama
según la cual es una obra que es giratoria. Resulta que sobre la izquierda estamos mirando el cuadro de frente y estamos viendo la izquierda del cuadro desde nuestra perspectiva, no la de allá para acá, la de Jesús, sino a la izquierda. Se empiezan a ver una gran cantidad de personas que, siendo pinturas, se ven estáticas, pero que realmente, inmediatamente uno se da cuenta que están en un movimiento de ascensión. Se les ve como ascendiendo, la cara mirando hacia arriba y todo el movimiento es de ascensión. Esos son los que van a ser juzgados. Empiezan a subir por ahí. Y al llegar a la parte superior, resulta que bordean casi que como fuera una aureola a Jesús, aquí encima, pues a Cristo. Y por este lado, la derecha nuestra, pues viéndolo desde aquí, empiezan a descender. Arriba quedan los justos. Los que descienden son los condenados, los que van al infierno. Y se ve ese movimiento, pero además, todo este cuadro, resulta que él lo hizo de una manera tal que todas las figuras parecen inclinadas. Y resulta que la hizo con ese sentido, es para que quienes estuvieran observando la escena sintieran el temor de Dios, el poder avasallante de Él sobre el espectador. Entonces se ven casi que inclinados. Y como decíamos, con algunas líneas, unos trazos, que vistos desde arriba parecerían deformes, pero que fueron intencionalmente hechos así para poder que desde abajo se vieran perfectos. Pues resulta que en este entramado uno observa que aquellos que van ascendiendo tienen una actitud de miedo y de terror, es decir, vamos a ser juzgados. Entonces todos empiezan a ascender y las miradas que uno ve, ahora afortunadamente con estos medios que tenemos, se puede ver perfectamente el detalle que los que vivían en aquella época no podían verlo porque lo veían desde 20 metros abajo. Pero las expresiones de miedo, de terror de los que van ascendiendo. Y resulta que estos van ascendiendo aquí. Jesús está en el centro, ahí lo pueden ver, está en el centro. Pero no es el Jesús que habitualmente conocemos, aquel Jesús longilíneo, que no es un flaco, pero no es un gordo, no es atlético, sino una figura muy armónica, con barba. No. Aquí se ve un hombre voluminoso, no obeso, sino grueso, potente, sin barba. Y se le ve en el costado el lanzazo, y sobre los empeines de los pies se les ve donde pudieron haber estado los clavos. Se ven perfectamente. Y él está sentado. Y está sentado porque es el juez que está juzgando a todos. A su lado está la Virgen, pero la Virgen mira hacia otro lado como, uy, yo no quiero ver esto, no puedo ver esto que está ocurriendo aquí, no quiero ver esos castigos. Al final de cuentas, madre, y que era el espíritu de lo que quería imprimir Miguel Ángel, la madre que se conduele, que se compadece de todos, porque es madre universal. Al lado derecho de Jesús empiezan a descender y él está mirando de una manera casi que inclinada, casi que oblicua, mirando así. A una figura también muy atlética, porque esa es la característica de todas estas figuras que él pintó, todas eran atléticas, inclusive cuerpos de hasta 2 metros. Un cuerpo de 2 metros, los que él pintaba en ese. Además tenían que ser demasiado grandes para poder ser vistas desde esta distancia, que pudieran ser percibidas y distinguidas en su totalidad. Pues resulta que está mirando y sus ojos se encuentran con los ojos de un tipo también atlético, de cabellera rubia, joven él, que lo está mirando. Es al único que mira
Jesús. Y resulta que está mirando a nadie más ni nadie menos que el gran amor de Miguel Ángel, que era homosexual. El amor de su vida, con quien compartió más de 30 años. Tommaso Cavalieri. Y él le concede ese lugar de privilegio a Tommaso Cavalieri, mirando a Jesús y que Jesús lo esté mirando a él, directamente a él. Junto a él, un poquitito más abajo, aparece San Pedro. Y uno ve que tiene como un testimonio, es decir, aquello que uno entrega como en las carreras atléticas, como un bastoncito que le entregan al que le va a recibir la posta, y en la otra tiene las llaves. Un poquitito más abajo hay una figura sentada como sobre una piedra, y ese es San Bartolomé, que esgrime un cuchillo con la mano derecha, creo, y la izquierda, y en la izquierda se ve una piel flácida, una piel absolutamente flácida, que, es decir, no es solo una parte de la piel, sino es todo un cuerpo humano, se le ven hasta los pies, pero colgando una piel, porque a Bartolomé, cuando lo martirizaron, lo desollaron vivo. Entonces él tiene el cuchillo con el que lo han desollado y la otra mano está exhibiendo, digámoslo, su piel o su pellejo. Y en el pellejo, ahí en la mitad, hay un rostro como entre sí, no, como medio brumoso. Pero uno lo mira bien y resulta que es Miguel Ángel. Él se pintó ahí. Y quienes interpretan la obra, lo que quieren decir es que este pellejo está casi que entre el cielo y el infierno. Y quería significar que él se sentía en un infierno pintando esto, pero que todavía pendía de la gracia de Dios. Y se ve el pellejo y ahí se ve la cara de Miguel Ángel. Más abajo, aquí está la figura central de Cristo, y más abajo hay como una pequeña islita, hay un conjunto de de trompeteros, los ángeles que anuncian el juicio final. Se ven con sus clarines, como una pequeña islita. Y uno de ellos tiene lo que evidentemente es un cuaderno o un pergamino en el que supuestamente está anotando a todos los que van subiendo y van bajando, es decir, las cuentas. Para rendir cuentas ahí, están ahí con él. Al otro lado hay un amasijo de hombres que se besan entre ellos. Es decir, una escena absolutamente homosexual. Se ven besándose. Lo que podría en principio pensarse que sería una promiscuidad, pero que a decir de estos, de acuerdo con sus preferencias sexuales, siendo homosexual, él quería significar era que todos tenían derecho a amar, que querían ser libres, que podían serlo. Pero obviamente que los de la curia vaticana que iban a ver eso. Pues resulta que todos estos desnudos, imagínense ustedes, que generó un escándalo de Padre y Señor mío. Había un monseñor Cernini y un cardenal, Gian Pietro Carafa, que lideraron un movimiento al que llamaron la hoja de parra, y era que le pedían al Papa que le exigiera a él que le tapara lo que llamaban ellos, así muy eufemísticamente, las partes pudendas, que les taparan los genitales. Miguel Ángel, por supuesto, se negaba a ello. Y el Papa, no, dejémoslo así como está, no dijo absolutamente nada. Pero el movimiento de estos fue de una presión tan grande que decían que era inconcebible que en una casa de Dios hubiese tal profusión de hombres y mujeres desnudas, porque hay mujeres que muestran sus senos también. Pero aquí predominan los hombres. Inclusive el Papa
tenía un maestro de ceremonias que era un monseñor, debió ser un arzobispo, algo así por el estilo, que se llamaba Baggio Martinelli da Cesena, o Cesena, se escribe con C, Cesena, pero creo que se pronuncia da Cesena, que casi que hizo lo que llamaríamos un pliego de cargos, que eso era digno pero de un muladar o de un prostíbulo del lumpen, pero no de la casa de Dios, y puso el grito en el cielo, y bueno, y atacó y atacó y atacó a Miguel Ángel, hasta el punto de que inclusive entre ellos orquestaron un complot para hacerlo llevar hasta la Inquisición, que eso era una ofensa a Dios, lo que se estaba viendo allá. El Papa Pablo III se hizo el loco. No pasa nada. Hasta ahí prosperó eso que pretendían hacer con Miguel Ángel. Pues, ¿cómo les parece entonces que Miguel Ángel, de ser un genio, se desquitó? Si miramos de la derecha, que yo les dije que son los condenados, mientras que los de la izquierda van subiendo y se ve el movimiento, casi que uno podría verlos subir. Los jueces se quedan aquí arriba y los condenados empiezan a bajar. Y los que vienen aquí a la derecha, uno ve que vienen en franco descenso y a una gran velocidad. Los ve de bruces, con la cabeza hacia abajo y en posiciones que inmediatamente uno tiene que concluir que son posiciones de alguien que va bajando. Pues resulta que caen, y aquí un poquitito al lado de aquellos querubines que están con sus trompetas anunciando el juicio final, se ve una barca. La barca, hay un hombre que está parado con un remo al hombro. Ese es Caronte. Miren, él incluyó un montón de simbolismos que ellos consideraban paganos, pero que pertenecen a la mitología griega. Caronte era el barquero que pasaba las almas al Hades a través de la laguna Estigia. Él era el barquero que llevaba a los muertos al otro lado, al Hades. Y entonces aquí se ve con un remo sobre el hombro. Y empiezan a caer todos aquellos condenados, se llena la barca y él como que está llegando a la orilla, y entonces con el remo casi que está dándoles remazos, si se puede decir esa expresión, para tirarlos a la orilla, ya del Hades. Pero aquí en toda la esquina del cuadro, y quiero que lo miren muy bien, hay un personaje extrañísimo. Es un tipo, más o menos grueso, como todas las figuras, con la característica que tiene orejas de burro. Y una serpiente se envuelve en su cuerpo y parece como si fuera un cinturón, de arriba abajo, lo envuelve, y la parte de la cabeza está entre sus piernas, comiéndose sus genitales. Se ve la serpiente con la boca abierta y parte de los genitales se lo está comiendo. Resulta que esa figura en la mitología griega es uno de los 3 jueces infernales. El primero era Éaco, el segundo Minos y el tercero Radamanto. Pues el que tiene orejas de burro es Minos. Adivinen de quién le puso la cara a ese juez Minos. Le puso la cara de Baggio Martinelli da Cesena, el maestro de ceremonias que le daba con todo, que tanto lo criticó, pero era que se le enfrentaba y casi que quería matarlo. Se le enfrentó. Ese era el juez Minos. Le puso esa cara. Ustedes ven esa cara, es una cara torva además, tipo narigudo. Se ve que a juzgar por el aspecto de esa cara, uno puede deducir qué tipo era y qué carácter tenía ese individuo. Pues resulta que el maestro de ceremonias del Papa, Baggio Martinelli da Cesena, lo convierte en el juez Minos, con orejas de burro y la serpiente alrededor del cuerpo. Entonces resulta que hay una anécdota bien interesante. Baggio da Cesena fue a quejarse donde el Papa. Dijo: Su Santidad, pero ¿cómo va a permitir, dígale a ese tipo que me borre de ahí, cómo va a permitir que me pinte en el infierno? Mire dónde me tiene.
Y el Papa socarronamente le responde: hombre, monseñor, ¿sabe una cosa? El problema es que yo no tengo jurisdicción sobre el infierno. Yo tengo jurisdicción sobre la iglesia y la feligresía y todas estas cosas y hasta las llaves de San Pedro, pues para subir al cielo, porque yo soy el representante de él. Pero no tengo jurisdicción sobre el infierno, no la tengo. Por lo tanto, allá se queda amigo. Yo no lo puedo sacar de allá. Y ahí quedó este maestro de ceremonias. En ese sitio quedó. Pues resulta que Miguel Ángel entregó la obra en 1541. El 25 de diciembre de ese año la inauguraron. Todo el mundo extasiado, pero los sectores más conservadores de la iglesia estaban ofendidos por todo eso que había hecho este señor. Pues la cosa se quedó así porque este papa no quiso hacer absolutamente nada y así quedó. Respetó la obra. Pasó el tiempo. Y si ustedes recuerdan, les hablé de un cardenal llamado Gian Pietro Carafa, que formaba parte del movimiento de la hoja de parra que quería hacer suprimir o que quería que taparan las partes pudendas de todos, tanto de las 9 escenas del techo como las de el juicio final. Pues resulta que ese Gian Pietro Carafa fue elegido papa y adoptó el nombre de Paulo IV. Ya como papa, Paulo IV quiso tomar cartas en el asunto, pero aunque él lo deseaba, no tenía una sustentación firme que le permitiera hacerlo. El siguiente papa fue Pío V. Pío V fue el que presidió el Concilio de Trento. El Concilio de Trento en 1564. Ese concilio, este Pío V, fue el que estaba cuando los cristianos ganaron en la batalla de Lepanto, donde quedó Maneco, que no Manco. Manco es corta, Maneco es que quedó con la mano seca Cervantes. Y que hubo un milagro y de ahí nació una de las devociones más socorridas que existen en el catolicismo, que es la de María Auxiliadora. Nació de ahí, porque él alcanzó a tener una visión de lo que ocurría en Lepanto y vio cuando los cristianos derrotaban a los musulmanes, que él estaba en el Vaticano, y tuvo la visión, y a los días vinieron y le contaron que habían ganado en el momento en que él lo dijo. De ahí nació la advocación de María Auxiliadora. Entonces, él que presidió este concilio de Trento, en el concilio se legisló para que en las iglesias, en los sitios sagrados, se prohibiera taxativamente la exhibición de imágenes, íconos, estatuas que pudieran denotar cualquier tipo de exhibicionismo, pues que exhibieran algunas partes, ni los pies, ni las piernas, ni nada de esas cosas, que ellos decían imágenes deshonestas. Entonces hasta ahí quedó la cosa. Con base en eso, entonces el Papa contrató a un pintor llamado Daniele Volterra y le encargó que él tenía que taparle los genitales a todos los que estaban allá arriba o a los más importantes. Pues ustedes ven al Jesús que está sentado y tiene como una especie de velo sobre las piernas, tapándole los genitales. Y hacía muchos. Él le tapó los genitales a un montón, a todos los que pudo, y le alcanzó el tiempo. Pues este Daniele Volterra pasó a la posteridad con el apodo del Pintacalzones. Pero el nombre en italiano era Il Braghettone. Il Braghettone.
Es decir, el que escondía o el que tapaba, pues, o el que le ponía la bragueta, en todo caso, en español sería el pintacalzones, el braguetone. Así pasó a la historia. Y es quizás por lo único que se le conoce a él entre esos grandes pintores, el braguetone. Sin embargo, a pesar de esto, realmente hizo un trabajo muy bonito porque no desentona, le quita el espíritu original. Pero para cualquier espectador normal, no desentona. No desentona. Y aún así, sigue siendo la obra más grande, la obra pictórica más grande de la historia, la más hermosa de todas. Pero ahora uno se imagina, si este señor no hubiera intervenido, il braguetone, no hubiera intervenido poniéndoles velos y tapando los genitales de todos, ¿cómo sería esa obra? Pues definitivamente yo creo que no existe otra obra en el mundo, en el planeta, más hermosa, más sublime, más bien lograda y que tenga más secretos y mensajes velados en todo eso que esta de Miguel Ángel. Que como decía, el 95% son judíos, solamente un 5% paganos y ninguno cristiano, porque ni siquiera el niño Jesús aparece en esas escenas del nacimiento ni nada de esas cosas, nada. Jesús o Cristo solamente se le ve una vez. La Virgen María, muy poquitas, como 5 o 6. Y Dios, el Padre, se ve en las escenas de la creación, básicamente. Y entonces se preguntan ¿esta era una obra cristiana o era una obra judía? No, era cristiana. Pero es que el cristianismo se asienta sobre el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento era hecho por judíos. Esa sería la explicación lógica. Lo cierto del caso es que inclusive yo remito a la gente que quiera ahondar un poquito más sobre esto a un libro que se llama Los secretos de la Capilla Sixtina, escritas por un rabino llamado Benjamin Blech y un especialista en cuestiones vaticanas, Roy Doliner. Es un libro que se puede conseguir. Y ahí ellos más o menos aclaran un poquitito todo esto que está por debajo, que subyace en esta magna obra que fueron el juicio final y estas 9 escenas. Quería contarles esta historia porque yo creo que no puede haber otra obra más sublime que esta. El juicio final y esas 9 escenas que están en el techo, teniendo como parte central esa figura icónica de las que les hablé. Esta, la creación. Dios dándole vida a Adán. Obsérvenlo ustedes, deténganse, que se puede ver en internet. Y se van a quedar extasiados de la perfección de esta obra y de cómo un artista es capaz, en un momento dado, de introducir todos los mensajes que se quieran y nadie los va a ver. Hasta escenas homosexuales besándose hombres allá en el juicio final y nadie lo notó. Yo creo que esa fue la dulce venganza de Miguel Ángel por haberlo castigado, obligándolo a hacer esta obra. Afortunadamente, tenemos ahora que decir bendito castigo, porque de no ser así, no habríamos tenido una obra tan sublime como esta de la Capilla Sixtina, que por demás sigue siendo muy importante para el Papa, es la sede de los cónclaves desde 1870, sigue siendo el escenario en donde se hacen los cónclaves para elegir Papa y para algunas celebraciones muy especiales del año, es el escenario perfecto. Así que llegamos al final, espero que les haya gustado esta historia. Disfrútensela, miren estas imágenes tan maravillosas y espero sus comentarios.
Y les dejo la inquietud, ¿les parece lógica o ilógica esta historia? Ustedes me dirán. Ahí los dejo y los espero en el próximo viaje de historias que con seguridad va a ser fascinante. Chao.